La Iglesia Jesucristo tiene poder presenta al pastor Rodolfo Rindone. Gloria a nuestro Dios. Que la paz de Jesucristo esté reinando en tu vida y en tu corazón. Quien te habla, el pastor Rodolfo Rindone, dando gracias a Dios por estar nuevamente junto contigo para estar compartiendo cosas lindas de parte de nuestro Dios. Y en el día de hoy quiero compartir un mensaje y una pequeña reflexión a través de la Sagrada Escritura, cómo Dios nos enseña y cómo Dios nos bendice hacia nuestras vidas. En estos tiempos que vivimos tanto necesitamos la respuesta y la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Mira, la Biblia dice allí en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6, cuando Moisés tuvo ese encuentro con Dios. Y Dios se le presentaba a Moisés diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así se le presentaba a Dios. Y cuando él se estaba presentando a Moisés, había algo interesante, importante que le quería decir. De la misma manera que nos quiere hablar a cada uno de nosotros, diciendo: yo soy el Dios de la provisión, de la promesa y del milagro. Y qué palabras tan importantes, ¿no?, las que necesitamos cada uno de nosotros. A lo mejor necesitas en este momento esa respuesta de Dios para tu vida. La promesa, que son realidades, porque el mismo Dios que le prometió a Abraham es el mismo Dios que sigue estando en la vida de aquellos que le creemos, de aquellos que predisponemos nuestros corazones y lo dejamos entrar a Jesús en nuestras vidas. El Dios de la provisión, ese Dios que proveyó a ese pueblo de Israel, proveyó a cada persona que se le acercaba, al mismo Abraham, y también es el mismo Dios que quiere proveer a cada uno de nosotros. Y el Dios de los milagros, ese Dios que obra a través de algo imposible para nuestras vidas, sabiendo que el milagro es aquello que todo lo que representa las leyes naturales. Esa palabra que es muy difícil de muchas veces alcanzar el ser humano, pero para Dios no hay nada, pero nada imposible. Y quiero alentarte, tal vez que vos estás necesitando ese milagro, que esa promesa de Dios se haga realidad sobre tu vida y que la provisión de Dios esté al alcance de tu ser. Cuando Dios le prometió a Abraham, era algo imposible para él, para la misma ciencia, para en aquel tiempo como en estos tiempos, ya que Abraham era de avanzada edad y su esposa Sara era estéril. Pero Dios le prometía a él una promesa de ser padre de multitudes cuando no tenía descendencia. Pero la promesa de Dios estaba en que Sara iba a recibir esa bendición de Dios sobre su vida. Y así aconteció, Dios cumplió esa palabra. Pero quiero alentarte para que podamos entender y comprender de qué manera Dios también obra sobre nuestras vidas. La demanda de Dios. Porque detrás de la bendición siempre vamos a encontrar en la Sagrada Escritura la demanda de Dios. Y la demanda que tenía Dios sobre Abraham era que él tenía que obedecer a lo que él estaba prometiendo y a lo que él estaba diciendo. Muchas veces nosotros nos perdemos esa gran bendición de Dios, esa promesa, ese milagro sobre nuestras vidas. Cuando Dios nos está mostrando que hay leyes que Él tiene para cada uno de nosotros, para el ser humano. La provisión que Dios tiene, ese Dios que estaba en aquellos tiempos, sigue estando en estos tiempos. Dice la Sagrada Escritura que Dios proveyó el cordero a Abraham, cuando también él cumplió una demanda de parte de Dios, en la cual Dios le había exigido y le había pedido a Abraham que lleve a su hijo Isaac, a la cual iba un sacrificio. Algo difícil para Abraham, algo difícil para hacer, pero Abraham obedeció al mandato de Dios. Y así se dirigió, sabiendo que Dios tenía el cordero preparado para ese sacrificio. De la misma manera, Dios cumplió también con esa promesa que había hecho de enviar a aquel que iba a libertad al hombre de la esclavitud del pecado, traerle libertad, y ese Mesías era Jesucristo.
También se cumplió esa promesa de Dios para la humanidad y para estos tiempos que estamos viviendo. Jesús estuvo aquí en la tierra trayendo libertad al cautivo, trayendo vida a aquel que estaba muerto y trae esperanza de que un día vamos a estar en la presencia de Él por una eternidad. Toda la promesa de Dios se hizo realidad y se sigue haciendo realidad. La provisión de Dios está para aquellos que la buscamos. También podemos ver cómo se hizo realidad en algo imposible y en algo también milagroso, cuando el Señor sacó de la esclavitud a ese pueblo de Israel, en la cual también se hizo el milagro cuando se abrió el mar rojo y pudieron pasar en seco hacia el otro lado de la orilla, cuando el faraón y junto con todo ese ejército lo estaba persiguiendo para cautivarlo de vuelta. También podemos ver en el desierto cuando estaba atravesando las luchas, las situaciones difíciles el pueblo, cómo proveyó también en la alimentación. El maná caía del cielo para ser alimentado, pero también salía agua también de las rocas, cuando el poder de Dios se manifestaba para sustentar a ese pueblo. El milagro que sigue estando en las vidas, pareciera imposible para la ciencia, muchas veces imposible para el ser humano de cambiar, sabiendo que por su fuerza, por su intelecto, muchas cosas es imposible ante las leyes de la naturaleza y de la vida diaria. Pero hay algo real y positivo y posible, que para Dios no es nada imposible. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra también dejó demanda. Recuerda que la Sagrada Escritura dice que estaba Zaqueo sobre un árbol. Y cuando pasaba Jesús, Zaqueo lo estaba mirando a Jesús y Jesús lo miró a Zaqueo sobre ese árbol. Y la demanda de Jesús fue que le dijo: Zaqueo, desciende. Algo importante que tenemos que hacer nosotros para llegar a la presencia del Señor, para llegar al corazón de Jesús, para entrar allí a recibir esa bendición que tanto anhelamos y deseamos alcanzar. La humildad que necesita todo ser humano, postrarse ante el Señor, esa reverencia. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, también en la bienaventuranza que también enseñó Jesús, que bienaventurados son los de limpio corazón y los de humilde de corazón, porque ellos verán a Dios. Esa demanda tan simple y sencilla para poder alcanzar la respuesta de Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros podamos entender cuáles son esas promesas que Dios tiene, esas provisiones que tiene y esos milagros que Él tiene para el alcance de cada uno de aquellos que lo necesitamos. Tal vez tú estés necesitando esas tres cosas y Dios la tiene al alcance para tu vida. Jesús mismo le dijo a Mateo: sígueme. Y Mateo tuvo que seguir a Jesús porque le dijo: mira que cuando aquel que le sigamos a Él, como dice su misma palabra, conocerás la verdad te hará libre. La libertad de esas ataduras y de espíritus inmundos que muchas veces atormentan al ser humano. Pero es necesario conocer la verdad, y esa es la palabra de nuestro Dios, para revestirnos de todas esas armaduras que Dios tiene preparado espiritual para cada uno de nosotros. Demanda de Dios. Por eso la importancia de la lectura bíblica, la importancia de un corazón entregado a Jesús, la importancia de una fe puesta en las promesas, en las bendiciones de Dios que tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios ejecutada, no solamente ser oída, sino hacedora de esas palabras. Yo te aliento, mujer, varón, joven, jovencita, que en este instante tú puedas analizarte y encontrarte con Jesús y poder decir: Señor Jesús, aquí estoy presente, como lo hizo Zaqueo. Así estoy presente como lo hizo Mateo. Por eso Él te dice: el que me sigue no andará más en tiniebla, conocerá la verdad te hará libre. Dios te bendiga muchísimo y anhelo de corazón que tú también puedas alcanzar esos milagros sobre tu vida. Pero recuerda que hay una demanda de parte de nuestro Dios. Primeramente es acercarnos a Él. Primeramente es poner nuestro corazón hacia Jesús. Y segundo, dejarlo que Él entre en nuestras vidas. Por eso Jesús deja establecido y escrito en el libro Apocalipsis 4:20: el que me abre la puerta y me deja entrar, yo estaré con él todos los días de su vida. Promesa de Jesús, bendición de Dios y respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Mira que Jesús también dejó una palabra muy establecida para que la pongamos por obra. Jesús mismo dijo: busca primero mi reino y su justicia, que las demás cosas van a venir añadidas sobre tu vida. Dios te bendiga muchísimo y recuerda todas estas palabras de nuestro Señor para que vos puedas alcanzar lo que tanto anhelás y deseás, el milagro sobre tu vida.